Recibimos al doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología, actualmente profesor adjunto con dedicación total en la Facultad de Ciencias Sociales, y yo le digo postdoctorado quinto dan porque empecé como a leer, como a ver cuál ponía y dije son muchos. El señor Gabriel Tenenbaum, quien se ha especializado y muy amablemente se pasa divulgando en medios locales sobre temas de narcotráfico, criminalidad, lavado de activos y mucho más. Y lo invitamos en realidad con la excusa de la captura de Sebastián Marcet, pero la verdad es que ya hace tiempo que lo queríamos entrevistar, pero está con la agenda muy llena a veces. Y bueno, ahora por fin lo tenemos aquí y quizá no haya mejor momento para tenerlo porque, como veníamos hablando, el pueblo uruguayo anhela ser buquelizado. Y bueno, es claramente de los temas más urticantes del momento, así que bienvenido, Gabriel. Bueno, ¿Cómo gracias estás? por la invitación. Gracias a ti por venir. Gracias. ¿Qué se siente cuando todo el mundo está hablando de algo y preocupado por algo que vos venís advirtiendo y estudiando hace muchos años? No voy a responder eso. ¿Por qué no? Me voy a ceñir a mi rol académico. Ah, Porque no. se sienten cosas no académicas. Bueno, y académicamente, ¿cómo ves? ¿Te puedo dar una respuesta académica? Sí, claro, por Ahí va. favor. Por un lado, me parece que los responsables un poco canalizan la agenda pública, ¿no? Entre ellos medio de comunicación, pero también figuras políticas, partidos políticos. En general creo que están haciendo muy mal las cosas. De hecho, por ejemplo, ya que hablaste de El Salvador y el modelo de seguridad, digamos, de tipo Bukele o denominado Bukele, entiendo que se llega a esos puntos en parte por quienes antes, de alguna manera, que se rasgan las vestiduras diciendo que son muy demócratas y republicanos, hicieron muy malas cosas. Y no solo en materia de la eficiencia y la eficacia de las medidas de seguridad como tal, sino también todo lo que tiene que ver con ese discurso más de lo simbólico y de los conflictos y las tensiones que se generan en esa arena pública, más en términos discursivos. ¿En qué sentido? Que es muy inmadura, que manejan, no manejan argumentos, digamos, que la evidencia permite dar un giro, digamos, a ese discurso un poco más violento, reaccionario. Están muy preocupados por canalizar al electorado. ¿Se usa como botín electoral, quizás? Por supuesto que sí, ¿no? Evidentemente, la gente, decimos la gente como algo homogéneo, pero es muy heterogéneo y tienen grandes preocupaciones sensatas, lógicas, legítimas, ansiedades, incertidumbres, miedos, totalmente razonables. El hecho es que quienes de alguna manera deberían canalizar eso hacia lugares sensatos, con base en evidencia, hacia traer un poco más de calma, de apaciguar las aguas, si se quiere, ¿no? A dimensionar en su justa medida la expresión del fenómeno, hacen lo contrario, aprovechan eso de forma reactiva justamente para aprovechar, si quiere, todas esas emocionalidades de la población para llevarlas a su rédito político. Y lo que no se terminan dando cuenta es que esa misma estrategia termina, a mi juicio, delegitimando su propio rol, su propia figura como tal. Porque al final la pregunta que se hace la gente y el reclamo que se hace la gente es que nadie sirve, Claro. nada sirve. ¿Quién va a poder cambiar esto? Y ahí viene el modelo mesiánico de Bukele, porque es como un modelo mesiánico en el sentido de que hay un salvador que va a traer la seguridad al país, etc. Y bueno, ¿con base en qué, no? ¿En qué riesgos y a qué estamos dispuestos? Obviamente, la biografía del Salvador es muy distinta a la uruguaya, no se parecen absolutamente en nada. Nosotros no tuvimos guerra civil, nosotros no tuvimos los niveles de corrupción y de ineficiencia que tuvieron los partidos políticos posteriores a la guerra civil en El Salvador. Es muy distinto, por lo que también es muy erróneo traer el modelo Bukele para aplicarlo en el Uruguay cuando son historias totalmente distintas. Claro, es como combatir las maras en un país donde no hay maras. O sea. Bueno, entre otras cosas, por supuesto, sí. Y de alguna manera,
¿No también los políticos haciendo eso terminan erosionando el propio sistema en el que actúan? Porque Totalmente. además de erosionar la democracia, pero también erosionan la legitimidad del sistema político en el que ellos son parte. Totalmente. El sistema de partidos políticos como forma de gobierno Claro. es un problema porque se deslegitima. En el Uruguay ya han pasado todos los partidos en este siglo. Y todos de alguna más o menos no han dado en la tecla en materia de seguridad, ¿no? Sí, eso yo creo que llegó al punto de eso, está bueno, si ni uno ni otro, algo que no tenemos. Porque capaz que antes de que llegara a la calle, antes de que hubiese estado el Frente Amplio, todavía no sé si era lo primero que el uruguayo iba a ir a buscar un modelo mesiánico, o sí. Ahora capaz que sí. Igual creo que estamos lejos y es a la uruguaya el modelo mesiánico, ¿no? Suavemente ondulado, tipo todo más a la nuestra. Pero sí es verdad que finalmente la gente quiere que le resuelvan los problemas. Claro. Sí, es lo que vos decís. Y los que no se dan cuenta también muchas veces en los medios y los políticos y otros actores que están en la vuelta, que tienen cierta incidencia en la opinión pública, es que tienen que hacer una comunicación pedagógica. Hay que hacer porque a la gente también se la forma, se le brindan conceptos, se aprende en función de esos conceptos, se piensa en función de los conceptos. Y como está tan inmaduro, en materia sobre todo del mercado de las drogas ilegalizadas, tan inmadura la conceptualización y el debate, que termina siendo muy emocional. Gabriel, Más demagógica que pedagógica, ¿no? De alguna Seguro. manera. estoy muy de acuerdo con lo de comunicación pedagógica. Acá, humildemente, creo que lo intentamos, pero por ejemplo, si como queriendo aprender, porque acepto el reto, el rezongo a los medios. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Porque en algunas cosas siento es como, bueno, lo tendrían que haber hecho ya de antes, pero bueno, de acá para adelante, ¿cómo deberíamos comunicar? Los políticos ellos verán, pero por lo menos en los medios, ¿cómo te gustaría que se traten esos temas? Bueno, me pasa que es muy largo, no es mi campo de saber, digamos. Sí lo que identifico es sobre todo el manejo de determinados conceptos. Hay un pool conceptual que me parece que le hace mucho daño al tratamiento del tema. Pienso puntualmente en el mercado de las drogas ilegalizadas, pero también podemos pensar en los sujetos que cometen delitos y en cómo hablamos de ellos y la manera de abordar los temas. Por ejemplo, ¿no? Vos hablabas que parte del motivo de la invitación esta es para hablar de Marcet como tal. En realidad, yo te digo que me he negado a hablar de Marcet como tal. Toda la semana pasada era el tema de coyuntura y yo no me voy a convertir en un comentarista deportivo del crimen organizado. Hablo de mí. Te invitamos varias veces, aceptaste con esta. No, pero te quiero poner ese ejemplo para explicar que me parece que se aborda mal el asunto, porque Marcet como tal es muchas cosas. Marcet está la persona como tal. A mí, la verdad, no me importa la persona como tal. Lo que me importa es esto que llamamos Marcet como fenómeno social, que puede ser una organización criminal, que es un eslabón en un mercado de las drogas ilegalizadas, donde hay otros grandes jugadores, que hay toda una cuestión simbólica de lo que él puede representar en términos aspiracionales, ¿no? Esas son las cosas que a mí me interesan. Pero a mí no me interesa ni que le robaron calzoncillos, me interesa el esquema de lavado de activos que pudo representar. Entonces, pero ¿qué ubiqué yo toda esta semana? Que hubo mucho de lo anecdótico, de lo romántico. La fascinación por el fenómeno. Exacto, y eso es re peligroso porque también vivimos en tiempos donde, digámoslo rápidamente en términos, si se quiere, deontológicos o axiológicos, mejor dicho, el bien y el mal se mezclan y se difuman, o sea, se erosionan. Entonces, una persona que puede representar, digamos, lo que no debería hacerse en una sociedad, por un lado tiene como condimentos que vos decís, no es tan malo, de repente puede está bueno, mirá el modelo de éxito que me están presentando, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí en relación con eso y que tiene que ver con el abordaje. Y en materia de, si quiere,
lingüística también es re importante eso, porque pensamos a través de la palabra, los conceptos son muy importantes, los contenidos que le damos a esos conceptos son muy importantes. Y ahí adentro tenemos un montón de cosas. Cuando hablamos de traficantes de drogas, depende del consumidor de ese vocablo, pero en mis trabajos de campo yo identifico que muchas veces cuando se habla de traficantes de drogas se habla de un modelo aspiracional, Claro, o sea, a emular. no es peyorativo. es Exacto, al revés. entonces- La salida de la pobreza, por ejemplo. Y bueno, entonces hay como cuestiones a trabajar, o mismo el uso del prefijo, subfijo, en fin, narco para todos lados. Sí, ya quedó- Totalmente impreciso, el de cártel es totalmente impreciso. Y así hay otras cosas. Entonces, podemos hablar mucho de todo este fenómeno y no estamos hablando del nudo gordo, de la parte difícil y estructural de este fenómeno, que es el mercado. Y el mercado y su ilicitud. Ahí está la clave del asunto. Entonces, podemos hablar de Marcet un montón de tiempo y antes de Marcet pasaron un montón. Les puedo dar una lista gigante de importantes traficantes de drogas en la región y el mercado cada vez es más pujante y más fuerte. Pero hablemos del nudo gordo, entonces, el mercado y su ilicitud. ¿Eso quiere decir que te parece que hay que ir para tratar de destruir el mercado o debilitarlo o pasarlo a la licitud? Claro. Nosotros vivimos hace más de 100 años en el marco de lo que se conoce como la política prohibicionista contra las drogas, ¿no? En ese sentido, se genera una mercancía ilegalizada que hace que su valor se eleve mucho en el mercado. Y sabemos que es una mercancía que es muy demandada. Ya sabemos que existe una demanda que muy no baja fuerte. nunca no Sea depende de nada. ilícito el mercado, sea lícito el mercado. Y aún más tenemos un problema porque de los años 70 del siglo pasado en adelante, y hoy lo seguimos teniendo, aunque de otras formas, tenemos esta gran política de guerra contra las drogas ilegalizadas, que lo que hace, a diferencia de lo que se propone, es aumentar Fortalecer. la renta criminal, justamente. No solo porque es ilícita, sino porque la guerra misma genera escasez, por ejemplo, de productos, y es tanto los riesgos que existen para meterse en ese mercado que los precios son muy altos para elaborar esa mercancía y ponerla justamente en la transacción. Entonces, es totalmente loco el asunto porque quienes levantan la bandera de perseguir este fenómeno criminal de manera violenta, digamos, coercitiva, con la fuerza, lo que están haciendo es hacer más redituable el negocio aún todavía. Y además generan un negocio paralelo que es el de las armas, el de la violencia. Por supuesto, hay todo un menú alrededor del mercado de las drogas ilegalizadas, como las armas de fuego, la extorsión, el lavado de activos. Eso mismo te iba a preguntar ahora, porque ayer estuve conversando con un amigo que es corresponsal en México y bueno, reporta mucho sobre este tema y le preguntaba qué opinaba, si se veía que legalizar o no, qué se decía allá, y me decía, y lo que pasa es que a esta altura ya es una parte, y tenés eso, las armas, el tráfico de personas, y me contaba esto de la extorsión, que dice que allá ya es súper normal, que nada, tenés una pizzería y por existir es como, bueno, todas las semanas te voy a pasar a cobrar una plata para no destruírtela, para existir. Que eso por ahora no pasa acá, pero también es algo que va a haber que, supongo que cortar antes de que arranque. No es que no pasa acá, no pasa con las dimensiones. La extorsión Sí. sucede en Uruguay, Sí. no sucede como Por eso- sucede allá. Y entonces es como que ya eso, él por lo menos, su punto de vista era que ya estaban en un punto que aunque pasaras todas las drogas al mercado legal, ya tiene unas colas tan largas que la extorsión nunca la vas a poder legalizar porque es un crimen violento. ¿Eso te parece que acá ya estamos como también pasado ese punto o se podría, seguís hinchando por eso o no? O sea, el movimiento de regulación, no de legalización, Sí. el movimiento de regulación de sustancias psicoactivas tiene que ser internacional como lo fue el prohibicionismo, ¿no? Sí. El prohibicionismo fue un gran movimiento internacional liderado por Estados Unidos y China, y 50 años antes de ese liderazgo se dieron las guerras del opio y las potencias estaban en el otro lado, estaban buscando la liberalización, o sea, la gran hipocresía también de este tema, y es un tema relacionado con la geopolítica. La regulación no va a traer un mundo feliz. No. Digamos, porque siempre va a haber negocios, va a haber contrabando, por ejemplo. Así Sí, como hay no va a haber un contrabando- vacío de criminalidad. No, por supuesto que no. O sea, así como hay contrabando de cigarrillos y de alcohol, va a haber contrabando de cocaína, o sea, en fin.
Sí me parece que es un camino a recorrer en algunas sustancias, no en todas. El fentanilo no es una sustancia para regular y legalizar, es una sustancia, es una bomba de tiempo para el consumidor. Pero nosotros tenemos un problema hoy asociado a la cocaína, sobre todo, y los derivados de la cocaína, como la pasta base, el crack, en fin. Y con eso sí me parece que hay un camino para recorrer, que no lo podemos hacer solos. No, y no se recorre por intereses geopolíticos, decías, por ejemplo, yo estoy segura que esta guerra gigante contra el narcotráfico a alguien le sirve. Lo que no me queda claro es a quién, de los decisores. Esa es una pregunta excelente porque, y es otro tema de cómo abordan este tema los medios, pero también la academia, en fin, los políticos, ¿no? Y es que quienes están en el foco de luz se dirige siempre hacia los eslabones débiles del poder del mercado de las drogas ilegalizadas. Los y cada tranza, tanto... Los tranzas, o sea, la gente que... Generalmente la gente que está en los barrios, Claro. cada tanto cae algún gran líder que se transforma en poderoso, pero no es realmente, el poder no está ahí, no lo tiene él. El poder de vuelta está en un mercado y quienes pueden movilizar ese mercado, ¿no? Que hay grandes intereses en todo eso, intereses hasta te diría de grupos armados muy importantes no solo en América Latina, sino también hay agencias de seguridad muy importantes en todo esto. En la historia de las drogas tenemos países que de alguna manera han promovido el negocio. Y Estados Unidos es un ejemplo de eso, ¿no? Los años 80 tenemos varios casos donde la CIA colabora con organizaciones criminales mexicanas y colombianas para financiar las contrarrevoluciones, por ejemplo en Nicaragua, ¿no? La contra. Y por otro lado tenemos a la DEA, que si bien se ubica y ha tenido grandes tensiones con la CIA históricamente, se ubica del lado de la industria del control. Que ese es otro asunto. La industria del control en materia de drogas tampoco va a querer desarmarse así nomás. Todos sabemos los riesgos que tiene desmovilizar. La desmovilización es todo un tema. De hecho, El Salvador, que hablábamos hace un rato, la desmovilización que generó la guerra civil, que no fue tratada debidamente, es todo un asunto, porque de ahí muchos de esos desmovilizados lo que saben hacer es portar un arma. Desmovilizar, por ejemplo, si mañana dicen, bueno, chicos, cerramos la DEA, todas esas personas ¿Qué va a pasar con esas personas? Claro. ¿Qué va a pasar con los digamos, combatientes? Pero así seguimos en todas las guerras. Es como que, bueno, ahora ya hay la industria más grande del mundo, es la armamentística, la de la guerra, la de los ejércitos, entonces no la podemos parar porque tienen que hacer algo. Ex-agente de inteligencia, ex-combatientes. Muchos de ellos, ¿a qué se dedican? Después. No sé, que se dedican al negocio de las armas, Seguridad privada, a brindar inteligencia, a capacitar. Tenemos en América Latina varios grupos de crimen organizado recibieron capacitación hasta por nazis. En Colombia, por ejemplo, ¿no? Siempre se ha vinculado a Carlos Leder, sí, ¿no? Con el nazismo, pero también en México reciben recapacitaciones de excombatientes de las élites, de ejércitos de élites. Entonces, y de hecho la guerra civil de El Salvador acarrió también a varios de esos, digamos, integrantes de esa guerra civil asociados con los caiviles a grupos criminales mexicanos, en fin. Sí. ¿Y cuál es tu explicación como doctor en sociología quinto dan? ¿Cómo todas las sociedades tienen que producir sí o sí esta forma de ejércitos masculinos, me permito decir, que es o están invadiendo, o están defendiendo, o están siendo la policía, o están siendo la DEA, o están siendo narcos? Es como que sí o sí todas las sociedades tenemos en nuestro ADN parir una milicia. Ahí hay otro asunto, y tampoco te terminé de responder lo anterior, vinculado con los que tienen el poder, digamos, con los delitos de poder, pero bueno, está. Hay otro asunto que tiene que ver con una parte, tiene como una dimensión cultural de este asunto, en un orden patriarcal, donde los activos están muy asociados a lo que ese orden patriarcal valora, y la violencia es un activo reconocido y valorado. En poblaciones con grandes desventajas estructurales que no pueden destacarse en la educación y el trabajo, donde también se pone, digamos, sobre la mesa la masculinidad, la violencia es un activo que lo tienen a la mano. Sí. Pero parece como que se repite en todos lados. Pero
es que el ejercicio de la violencia atado a la masculinidad es un valor simbólico occidental, y podría irme un poco más allá, me animaría, pero los estudios que conozco hablan del mundo occidental, por lo tanto se expresa de esa manera en el mundo occidental. Entonces, en grandes poblaciones que juegan están al fútbol. Bueno, pero es que también es otro camino por el orden de la conformidad social. Y eso, vos decís, juegan en el fútbol. Es interesante porque cuando uno piensa en medidas de prevención de este tipo de fenómenos, necesitas generar actividades donde poder canalizar esa masculinidad hegemónica. Obviamente, queremos la deconstrucción. Eso no va a llegar. Buenísimo. Va a llegar mientras en algún tanto, momento, barra brava de Peñarol, mientras chicos. tanto, tenés que canalizar eso. ¿Dónde va a encontrar ese respeto la persona? ¿Dónde va a encontrar reconocimiento? ¿Cómo se va a integrar cuando el activo que tiene es el ejercicio de la violencia, sobreponerse a un otro, la fuerza, etcétera? El deporte es una, pero el deporte tampoco compite con el mercado de las drogas ilegalizadas. En un día, un pibito en una boca de pasta base hace entre 5.000 y 10.000 pesos. Sí, ahí ya no se juega ni siquiera como lo simbólico. Se juega el comer Las ese dos día. cosas. Claro. Pero el incentivo material y el incentivo simbólico también es muy importante en la boca. Queda claro, pero uno te da los dos y otro capaz que solo te da la bandera. Y capaz que en 3 días gana, en ese caso, lo mismo que un salario mínimo, por ejemplo. O en una semana, que cualquier trabajo que pueda conseguir. Tenemos más de tu vida, 100.000 personas ocupadas, 25.000 pesistas. Claro, En un mes ganan eso. Y muchos de estos gurises lo ganan en una semana. Entonces, y aparte con las condiciones de desventaja en donde vienen, ¿qué le vas a decir al gurí? O sea, ¿qué le podés recriminar en sí? A trabajar. O sea, porque la otra opción es adaptate a las, lo digo rápidamente, ya que estamos en un streaming canchero, adaptate a las condiciones de mierda en las que vivís. Sí. Bárbaro, me tengo que adaptar a las condiciones de mierda que vivo. No, los pibes no quieren eso. Claro. Y con razón no lo quieren. Sí, me quedé con esto que yo siento que lo había leído y escuchado relacionado al tema de los incels, que también decía como todos los chiquilines estos que no tienen sensación de pertenencia, cómo mostrar su masculinidad hegemónicamente, y van, buscan la comunidad incel, claro, problema de personas de Estados Unidos con todos los problemas básicos resueltos, digamos, claro, acá esto se expresa de esta forma. Lo interesante del asunto que traes es que hay un montón de mecanismos que son similares en distintas esferas que parecen muy distintas, pero son los mismos. Claro. Lo que pasa es que no lo estamos trabajando y no estamos canalizando. Fíjate que con respecto a este tema, ¿qué tiene que hacer el Ministerio del Interior acá? Nada. No les corresponde al Ministerio del Interior meterse en esto. Y yo te digo que hace décadas hay literatura académica que nos habla que esto está siendo un problema muy grave a atender y no se atiende. ¿Por qué? Porque lo que quieren, y volvemos a la discusión al inicio, es se terminó recreo. Claro. O quizá creen vacías. que pasa solamente por un tema de seguridad represiva, o sea, de políticas represivas, cuando en realidad quizá tienen que ver un montón de áreas de la política pública, ¿no? La política represiva justamente trabaja sobre esto que hablábamos antes, sobre esa emocionalidad reaccionaria que tiene mucha gente. Y confunden, ¿no?, causa y consecuencia, o lo que va antes y lo que va después. O sea, ni qué hablar, también. También una persona dice, yo jamás vendería drogas, porque si vendo drogas, viene la policía. O sea, no, porque no me dejan, como que es imposible capaz que ponerse en todo lo... Bueno, si no tuviera un plato de comida, si no tuviera casa, si no tuviera grupo de pertenencia. O cuando quizá ir a la cárcel es algo que ha visto, o sea, que es la historia de su familia o de su entorno, no parece algo tan raro como le puede parecer a alguien de clase media o tan peligroso de alguna manera, ¿no? Bueno, y en esto que decís, no le toca hacer nada al Ministerio del Interior. ¿A quién sí? O bueno, si vos tuvieras la varita mágica y podés poner esa política donde quieras, toda presupuestada, ¿qué harías? No, pero está claro que en materia de lo que estamos hablando es una dimensión de carácter cultural educativa. Y ahí, o sea, hay una línea que tiene que bajar de las instituciones que están vinculadas con esto y también con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, que la idea del INISA, que los chiquilines pero el INISA estudien trabaja con el resultado. Yo quiero que trabajen en la previa.
Ok. También hay que trabajar con el resultado. Pero- El sistema de justicia termina con el resultado, lo que Sí. sale de todo un combo de cosas. Sí, Hay- son la red que atrapa a los que se cayeron. Los factores de riesgo Bueno, y los pero- condicionamientos estructurales. Hacia ahí hay que ir. Pero si bien trabaja con el resultado, si por ejemplo con la tasa de encarcelamiento, de prisionalización que tiene Uruguay, ¿no genera de alguna manera, o sea, no le da como una especie de posgrado eso? O sea, en el sentido, sí, trabaja con el resultado, pero también los puede empeorar más que mejorar. Entonces no estoy diciendo vuelve que a no se tenga reproducir que el hacer problema. nada. Hay que digamos. trabajar en desistimiento delictivo, en bajar la reincidencia, por supuesto. Hay que hacer esas cosas. Pero hay que hacerlo. Lo que yo me expreso más preciso. Lo que no existe en el Uruguay son políticas preventivas. Prácticamente no hay nada. Y lo que hay es muy, diría, light. Muy idea light, capaz Y- demasiado optimista. Vamos Light a en el sentido que deconstruir es y- algo medio universal, vamos todos. No voy a poner ejemplo porque no quiero desacreditar a nadie, pero me parece que es muy light y me Después parece del que aire. lo que hay son pilotos. Hay Ok. mucho programa piloto de una cosita en un lugar y a ver qué pasa. Por eso, y bueno, si vos pudieras implementar lo que vos quisieras para atacar esto, capaz que no para los chiquilines de hoy, pero para los de mañana, ¿qué harías? Bueno, a mí me parece que hay cosas que igual, viste que lo estamos enfocando en los chiquilines y los chiquilines no te mueven el mercado. No, porque hay varias pero discusiones. ¿a dónde los van a reclutar? Hay varias discusiones, porque yo también si quiero ayudar a los gurises tengo que ir hacia los delitos de los poderosos y hacia el Claro. mercado. Pero al de los poderosos, creo que lo que tenés que hacer sí es más perseguirlos, no es como decirles, bueno, te voy a dar oportunidades, no, elegiste el camino del lavar por, no sé, avaricia, te voy a tener que amenazar con meterte a la cárcel En relación o controlarte más. En relación con los poderosos hay, y de vuelta, otro asunto de enfoque. No siempre hay que pensar en personas. Me voy a los gurises, me voy al de... Cuando digo delito de los poderosos, tampoco piensen solo en personas. Piensen en bancos. cómo se construye instituciones, pero también cómo se construye una arquitectura normativa financiera. Ujú. En ese Sí. tipo de fenómenos. Ahí hay poderosos, hay intereses. Que es un poco el problema y el servicio que ha ofrecido el Uruguay Lo al decís en exterior. el sentido de que muchas veces a mí lo que me da impresión con los delitos de lavado es que se diluye la culpa. Que no hay una persona que termina pensando como, muajaja, lavé la plata del narco. Bueno, es como que, metí una firmita, vi unos números y dije, ok, como que En pasa los eso, bancos ¿no? pasa mucho eso porque en los casos de los bancos, la mayor parte de las veces algo que sea muy obvio, termina siendo multado un banco por un gran caso delictivo, La multa. ¿no? Y- Por ejemplo, Igual sí hay gente que arma toda estructuras y hace muajaja, pero no todas. sí, pero son una organización, digamos, hace eso, sí. En Uruguay, nosotros en el 2002 tuvimos una crisis económica brutal. Esos fueron delitos de cuello blanco, fueron delitos de poderosos. Sí. Y muchas veces no se los están marcando ahí, ¿no? Es medio. Está Recién bien, ahora están los capaz rom, con- están los peiranos, pero es algo como medio Sí. abstracto en el Tota- asunto. en ese caso creo que sí, totalmente. Igual yo era muy chica, capaz que en ese momento los condenaron más, pero por ejemplo creo que ahora con Conexión Ganadera se está despertando un poco esa bronca de vos. Esta gente le cagó la vida a mucha gente y los tienen como con más compasión que alguien que mueve porro, digamos. Puede ser, pero esa compasión y el finalmente reproche penal que van a tener va a terminar siendo, me animaría a decir, porque hay una desigual distribución de los castigos, muy light en comparación con un pibe hoy que te comete una rapiña, un adolescente que comete una rapiña, va a ir 2 años privado de libertad, de forma perceptiva, por una rapiñita, que el valor va a ser muy poco y puede generar algún tipo de violencia, pero también puede ser algo como de forzar a robarte un celular. Y además quizás la solución ahí es peor o sea, es peor el remedio que la enfermedad, porque se va a ir a un lugar que lo va a empeorar, o sea, no lo va a mejorar. Sí, yo 2 años obligatoriamente. Hay lugares del INSA que no funcionan mal. Ajá. Sí, de hecho, hay lugares del INSA donde los adolescentes prefieren estar ahí que afuera. Sí, igual esto igual que pensaba- vos decís, yo se lo pregunto a muchos políticos y todos como, sí, tal cual, es terrible. Y digo, bueno, vas a proponer cambiar el Código Penal. No, voy a gritar en los medios que Vemos. hay que matar gente. Y creo que no hay ningún proyecto real de cambiar eso. Hay una discusión que se dé en Uruguay, así como tuvo la discusión sobre el Código de Proceso Penal, que es la taxonomía, que siempre hay a veces Los algún simetría. rum, pero todavía no termina concretándose.
No, me parece que están mucho más ocupados en Mónica Ferrero, sí o no. Mm. Pero entonces me quedé con lo de desmovilizar y que básicamente hay un brazo armado para lo que sea de toda la sociedad. Entonces, ¿hay alguna esperanza como decir, bueno, la humanidad tiende a la criminalidad, que bueno, también es una construcción social nuestra o lo que sea, o a la violencia, quizá, que es algo más unánimemente malo? ¿Tendemos sí o sí a la violencia? ¿Hay alguna forma de intelectualizar nuestra forma de como intellectualize our way out of, tipo, de que dejemos de ser tan violentos? O bueno, va a haber que gestionarla, estamos un poco condenados a esto, o quizá no condenados, pero que en 200 años podemos corregir un poquito nuestra forma de ser. ¿Cómo lo ves? Vamos a ponerle dimensión a la pregunta, Sí. porque los historiadores del castigo nos hablan de que somos menos violentos que hace siglos atrás. Bueno, Cada vez eso es somos una buena, menos eso es una violentos. buena noticia. Y eso está relacionado con varios hitos de nuestra historia universal. El primero de ellos seguramente tenga que ver con la Ilustración y la venida de la razón como un valor muy importante a la hora de construir conocimiento, tomar decisiones, etcétera, ¿no? Que antes estaba gobernada por la deidad, la religión, etcétera. Después viene todas las discusiones sobre la civilización, que también se hicieron muchas macanas en nombre de la civilización. Macanas, se hicieron cuestiones horrendas, horrendas. Hoy día también. Ayer, Y mañana, hoy en día, pasado. hoy en día también. Pero entonces, en términos de ponerle dimensión a esto, los historiadores del castigo nos dicen que estamos mejor, ¿no? Que estamos mejor. Sin embargo, la violencia nos acompaña históricamente, ¿no? Históricamente nos ha acompañado como forma de resolver problemas, como forma también de gobernar, como forma de dominar, no solo en países, sino también en los vínculos sociales. Entonces, no es algo que se erradica de por sí, ¿no? Me parece que es algo que hay que trabajar para tratar de mitigar lo menor posible, sobre todo aquello que genera mucha violencia, porque también hay que entender que hay muchas acciones humanas que la ley las considera delito y no siempre generan violencia como tal, o generan una violencia que está atada a una sensibilidad y a unos intereses, y para otros no es tan violento, no es tan grave, ¿no? Y deberíamos como recalcular y resignificar todo ese tipo de cosas. Entonces, en materia de drogas, por ejemplo, hay como una suerte de obsesión con perseguir a quien suministra, por ejemplo, marihuana, vende unos gramos de marihuana, pero tendría que ser nuestra prioridad esa persecución penal, porque al final la persecución penal se prioriza. Sí. A mí me importa más los femicidios, la violencia de género, hay 20.000 cosas antes, a mi juicio, Sí. de perseguir a alguien que vende determinado tipo de sustancia que en principio vos decís no va a ser dañina. Y sobre aquellas sustancias que son dañinas, por ejemplo la cocaína podría llegar a ser dañina dependiendo de la forma de consumo. Bueno, pero eso te pasa porque no estás implementando políticas de control de riesgos, por ejemplo, ¿no? Donde esa persona quiere consumirla, bueno, que la consuma en un lugar cuidado. Que tenga al lado un enfermero, que tenga al lado la medicina que lo puede sacar de una sobredosis. ¿Me explico? No lo estamos haciendo porque estamos criminalizando ese tipo de consumo. ¿Y te parece que hay un correlato entre las sociedades que valoran más, por ejemplo, los crímenes contra la propiedad o la persecución de drogas, o que recién ahora se esté valorando el tema de los crímenes contra las mujeres? O sea, que cómo valoramos eso cambia, o sea, discursivamente en los medios, en cuánta atención le ponemos, cambia cuánto se cometen esos crímenes, o cambia el comportamiento de la capacidad que tiene el Estado para de perseguirlos. y cambia la construcción normativa. La norma es una construcción social que detrás de esa norma está la moral, hay intereses, hay una sensibilidad. No solo decir esto es delito o no, sino también el reproche penal. Esto va con 10 años de privación de libertad, esto no, va con multa, esto es una falta, esto no es un delito. Todo ese tipo de discriminación, de categorización, no es objetiva. No, claro. No, porque así la presentan muchas veces los abogados liberales, que en parte nuestra justicia es una justicia liberal, positivista, y así se la presenta, como algo que viene dado por la objetividad. De hecho, utilizan un famoso concepto también, sumamente ¿Cuál? ficticio, el de la dosimetría penal.
¿no? Bueno, pero la dosimetría es inventada, por eso es lo que No, decía es que hay que cambiar. Una dosis que viene de la medicina, ese vocablo, la dosis y la metría, como si se pueda medir la dosis de pena en función de tu acción, como si eso es medible. No es medible. Eso es la sensibilidad, eso es la moral, eso es, en fin, los intereses. Es cuánto de reproche penal se merece determinado tipo de acción delictiva. Eso es una construcción. Y esa construcción viene dada de poderes hegemónicos. Entonces, si en esos lugares van las voces que van a estar en esos lugares que construyen ese reproche penal, van a venir de determinados sectores, por supuesto, el reproche penal no estar de acuerdo con eso, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los reproches penales dirigidos a los delitos de los débiles o de cuello azul, a delitos de cuello blanco o de los poderosos, en cómo se distribuye todo esto, ¿no? Por eso, bueno, hay que esperar lo de Conexión Canaria, o mismo lo de Marcet, porque al fin y al cabo la estrategia quizás sea empezar a brindar información al gobierno de los Estados Unidos, va a redimir su pena y capaz que termina en una pena no sé, digo, hoy su pena está estipulada en 20 años, capaz que se le reducen a 10 años y es por lavado de activos. Y sabemos que en realidad hizo un montón de cosas crueles, muy violentas, relacionadas con otras cosas, pero no lo van a juzgar por eso, por los acuerdos previos que hizo al brindar información. Entonces, al final, los que terminan perdiendo en todo este asunto son los muchachos de los barrios. Lo mismo de siempre. Y son donde está el foco de atención. Y ese es un problema, es un autoengaño el que nos hacemos. Incluso durante la prisión pueden empezar se pueden empezar a, digamos, a vencer los otros delitos que ya hizo. O sea, también puede suceder que en realidad sea seguro para Marcet estar ahí 10 años y después salir y quizás no tenga en ningún país... es lo más probable. Hayan prescrito todos los delitos. Yo creo que es lo más probable porque si él va a Estados Unidos y si él supongamos que elige ir a Estados Unidos, es para hablar. Porque si él habla en Paraguay o en Bolivia, marcha. Ahí marcha. O lo van a callar o bueno. Pero él sabe que puede hablar y negociar allá. Y probablemente las causas que tiene abiertas en Paraguay y Bolivia, si negocia con los Estados Unidos, es para no volver más y ¿no? Quedar protegidos. Que eso lo han hecho otros antes, no es el primero. ¿Ministerio de Justicia sí o no? Bueno, hay que ver qué le quieren meter adentro, pero a mí me parece que le haría muy bien al país tener una institución que no sea el Ministerio del Interior, porque la seguridad pública no solo tiene que estar a cargo del Ministerio del Interior, que baje la política criminal, que baje las orientaciones de la política criminal, que sea un órgano coordinador, que tenga una unidad de análisis estratégico, de evaluación y monitoreo. No solo son los datos del Ministerio del Interior los que tenemos en materia de seguridad, hay datos de todo tipo en la DGI, en el Servicio Civil, en Fiscalía. Hay datos de muchísimos lugares, no hay ningún lugar que los consolide y que los trabaje. Sí, eso a veces yo que soy tal vez muy mal pensada, parece un poco a propósito, es como, dale, hay tan poca plata en la Senaclaft, hay una contadora en Fiscalía, hay tan pocas ganas de perseguir esas cosas, ¿te parece que no pueden, no quieren, que si hacen este ministerio van a poder encontrar el lavado tan rápido o no va a haber interés? No va a tener que ver con el lavado este ministerio, también hay que ver los recursos que le dan, porque ese es otro asunto. A mí, por ejemplo, en materia de lavado de activos se metió mucho el tema en los últimos años. Yo siento que se ha metido mucho más que antes. Pero mucho a nivel discursivo, porque después cuando hay que plasmarlo en el presupuesto eso, no hay grandes traducciones. De hecho, el Ministerio del Interior crea una unidad especializada en lavado de activos adentro del Ministerio del Interior y no le asigna recursos. Claro, va a ser una reestructura, ok, pero no le asignás recursos. Entonces, hay un tema ahí de lo discursivo y lo fáctico, ¿no? Y como vimos en tiempos también muy de lo discursivo, de lo simbólico, muchas veces no nos importa si es verdad o mentira lo que nos están diciendo, es el efecto de eso que nos dicen. No importa nada. Entonces, claro, es un asunto combatir esa narrativa, porque combatirla sería con datos, con información, y hay mucha gente que no le importa eso. A nadie. Hace unos días el Poder Ejecutivo anunció la creación del programa Más Barrio, ¿no? Que apunta a mejorar la convivencia en algunos lugares que están complicados y entiendo que como correlato a bajar los homicidios, que es lo que más le interesa, digamos, al gobierno y a cualquier política de seguridad en primer orden.
¿Crees que está bien enfocado, que puede ser útil esa iniciativa? Pero no conocemos un documento que nos diga qué hay adentro todavía, ¿no? Conozco algún anuncio dónde se va a aplicar, que va a estar vinculado con el Ministerio de Vivienda, que puede ser que tenga vinculación con la iluminación en algunos, pero no existe contenido como tal. Todavía no lo hemos visto, o sea, no puedo dar una opinión al respecto. No, bueno, una vez Diego Sanjurjo dijo una frase que me quedó bastante cuando anunciaron las últimas cifras del Ministerio del Interior, que habían bajado un poquito los homicidios, un poquito de los hurtos, todo, y como que le reclamaban por qué no más, y él dijo, bueno, sin violar los derechos humanos no existe bajar mucho los delitos. ¿Estás de acuerdo? Una frase muy infeliz, ¿no? Sí, totalmente. Capaz que me hago cargo, puedo no haberlo dicho tan bruto, pero fue como que... No voy a hablar sí. que lo dijo él, la idea la entendí, ¿no? Es Sí, una sí, idea sí. que va hacia que son los gobiernos autoritarios Sí, los sí, que como son que- capaces de... Claro, como que no, como que milagros no, o sea, si no querés... No, milagros no, Eh, no hay balas de plata, claro, sí. por supuesto que no, todo eso no. Sí, yo creo que los gobiernos democráticos, fuertemente democráticos, que respetan el derecho y sus garantías, el debido proceso, etcétera, sí son capaces de bajar el delito. Sí son capaces. No hay que hacerlo solamente. No solamente lo pueden hacer los gobiernos autoritarios. Los gobiernos autoritarios lo pueden hacer porque tienen no respetan nada, básicamente. Tienen una fuerte centralización del poder, ¿no? Y les permite hacer una avalancha con todo lo que hay. Ahora, el tema es uno pensar que eso es seguridad, que esa es la meta, ¿no? Me parece que no. Seguridad también es que a mí se me respeten mis derechos. Sí, eso también es cambia de seguridad. bando la violencia. Está bien. Tenemos que terminar en hora porque Feli se tiene que ir. Así que la última que me dejaste sin responder, ¿tenés la varita mágica para implementar una política? Vos decías, no hay que pensar en los muchachos, no tiene que ser para ellos. Puede ser en materia de justicia, cambiar el Código Penal, algo para los muchachos de los barrios, algo para el lavado. Una varita mágica, ¿qué política implementarías? Hoy, Programa. en un gran abanico y con la complejidad que hablamos y sabiendo que no existe una varita mágica, ni una bala de plata, ni nada de eso, Todavía. hoy me parece que hay que poner mucho énfasis a al menos dos cosas que creo que se pueden implementar bastante bien, fácil, en fin. Tiene que haber otro tipo de actor. Yo no soy hacedor de políticas públicas. Evidentemente hay alguien que las tiene que diseñar. Pero sí ubico que hay algo que hay que hacer en relación con los cuidados en los entornos familiares, porque tenemos de forma histórica familias, generación a generación, vienen con grandes desprotecciones y que se pasa en generación en generación. Y muchas veces, cuando pensamos en los gurises que se involucran en el mercado de las drogas ilegalizadas, está asociado su involucramiento a grandes descuidos, falta de acompañamiento, de afecto, de contención. Y no es una criminalización de esas familias, porque esos mismos referentes familiares pasan por la misma situación. Entonces, en buena medida hay adolescentes que andan solos y andan buscando dónde estar, dónde pertenecer, con quién identificarse, y se identifican y pertenecen con los que tienen enfrente que están en su misma situación. Y hay un gran descuido ahí. Entonces, hay un tema que está relacionado entonces con políticas de cuidados para estos pibes. Es un paliativo porque el mercado va a seguir estando. Después hay otra cosa, me dijiste una, pero te digo dos rápido, que tiene que ver con los sobrevivientes. Tenemos en nuestro país un conjunto de personas que son sobrevivientes de conflictos entre grupos delictivos, que están heridos, que llegan a los hospitales, que se los atienden en esos hospitales. Es una oportunidad preciosa para trabajar con ellos. Los tenés ahí, a sus familias. Una oportunidad preciosa para trabajar después de un hecho dramático, como puede ser un intento de homicidio, ¿no? Y ese gurí puede ser un potencial, también intento de homicidio, Sí, no. o porque va a buscar una revancha. Sí. Y ahí tenés una buena, un buen espacio donde trabajar interrupción de violencia. Está muy bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Lamento tener que cortarte, pero se lo prometí a Feli. Espero que vuelvas pronto y no porque hayan agarrado a otro gran narco, pero bueno, igual también ojalá los agarren. Muchas gracias. Por favor.